Bueno, el tema de hoy es muy común en toda Latinoamérica. No es una novedad de lo que voy a hablar, pero esto es un indicador de los factores que operan dentro de nuestro continente. ¿Quiénes representan a esos factores? ¿Dónde estarán esos factores? O tenemos que acordar que a la oposición de los gobiernos instalados, los gobiernos elegidos democráticamente, se le acabó el argumento. Entonces, este es un tema, yo voy a referir a la Argentina, que es un acontecimiento que está sucediendo ahora, pero casi estoy seguro que está pasando algo similar en todo el continente. O sea, la oposición a los gobiernos mayoritarios que han llegado al poder es más o menos de la misma calaña, del mismo nivel. Y uno quiere pensar de que algo representan. Y sí, ellos representan un poder de las minorías que está en franca retirada porque la gente se ha dado cuenta que constituye una gran mentira. Se han enriquecido, son los mayores corruptos de la historia de nuestro país, porque la gente de pueblo, la gente humilde, la gente popular, los que llegan al gobierno, muy escasamente terminan multimillonarios con prebendas obtenidas desde el Estado que son inconmensurables. Entonces, hoy yo me voy a referir a lo que está sucediendo en la Argentina, porque no es que conozca más, sino que veo cómo están haciéndose los movimientos y ustedes, que son inteligentes, sacarán conclusiones en relación a lo que pasa en cada uno de sus países. Como nosotros tenemos la fortuna de que tanta gente nos sigue, uno mete la pata a veces también, porque el entusiasmo nos lleva a querer a lo mejor tratar temas de que uno no está lo suficientemente preparado para exponerlo, pero la voluntad es la que nos moviliza y eso es el trabajo. En la Argentina, por ejemplo, el gobierno tiene un gran problema que heredó del gobierno anterior de una deuda externa sideral superior a sus capacidades de compromiso. O sea, el gobierno de Macri, que era amigo de Trump, que le otorgó un crédito del Fondo Monetario superior al que otorga normalmente al mundo, produjo un hecatombe de tal dimensión que el país está prácticamente a un paso del abismo por la deuda, por los compromisos de la deuda y por la inflexibilidad del poder financiero mundial. También es eso. Entonces, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández también se siente muy acosado y no tienen tantos recursos ellos de manera de que puedan realmente hacer efectivo su ponencia, porque esa minoría que fue el gobierno anterior, que representó al gobierno anterior, tiene en su poder los medios de comunicación masiva. Entonces, haga lo que haga el gobierno actual, no hay una sola, pero absolutamente una sola acción o un solo hecho o una sola obra o una sola decisión política o lo que sea que para esa porción del poder de la oposición esté bien. Y están en un continuo bombardeo a través de los medios de comunicación masiva, de los diarios, de las radios, en fin. Y ellos son la voz de la oposición. A veces la oposición se queda sin voces, pero sus salvadores son los medios de comunicación. Y ahora el gobierno los ha llamado porque el gobierno está acorralado con los compromisos contraídos por Macri, por el gobierno anterior, que es una deuda externa y unos pagos que son imposibles de cumplir. Y entonces llaman a la oposición para que
reunirse, discutir el tema, tratar de acordar para ver cómo se enfrenta, cómo enfrentan esa dura decisión de sacrificar las grandes mayorías, de recurrir a todos los ajustes habidos y por haber, subir costos de los servicios públicos, en fin, aumentar los impuestos, cercenar por todos lados a través de gabelas para llegar a poder cumplir. Y además sentarse con el Fondo Monetario Internacional y con los acreedores mundiales para llegar a un acuerdo, o sea, un acuerdo que sea negociado y que todo el mundo realmente contraiga un compromiso para poder enfrentar esa demanda. Y claro, la oposición aprovecha ese momento para tirarle rayos y centellas al gobierno y no concurrir. O sea, no pueden concurrir, porque si se sientan en los estrados para discutir el tema, lo primero que le van a preguntar la gente del gobierno es decir, cómo hicieron este descabellado decisión de contraer compromisos de tanta dimensión y dónde está el dinero, para qué lo usaron, o sea, para qué lo usaron, en qué se gastó esos 44 mil millones de dólares que se fumaron en 4 años, que no se sabe. Ya no digamos las deudas anteriores, externas, que contrajeron las dictaduras militares y todo eso, sino ahora reciente. Entró Macri al gobierno y le otorgó el Fondo Monetario 57 mil millones de dólares, una suma por encima de todas las posibilidades de compromiso que pudiera asumir Argentina. Pero como Macri era amigo de... Entonces, pero eso, bueno, no se sabe qué pasó con ese dinero. Entonces, ahora la oposición se siente en compromiso. ¿Cómo nosotros vamos a ir a enfrentarnos con el gobierno y cuando nos pregunten, porque van a preguntar, ¿qué hicieron ustedes con esos 44 mil millones que recibió el gobierno de Macri? Por eso entonces buscan argumentos de toda índole y se quieren prender de cualquier palito, cualquier cosa, para justificar por qué no acuden a la convocatoria que hace Alberto Fernández, o sea, el presidente del gobierno. Entonces, es un tema hermosísimo porque esto permite llegar al final para descubrir la verdad. Hay algunos de esa oposición que por compromisos determinados, o sea, son gobernadores que reciben del presupuesto nacional, o sea, sobreviven del presupuesto nacional y pueden amortizar sus urgencias, y dice, si nosotros contrajimos la deuda, lo menos que tenemos que hacer es ir a sentarnos pero no pueden ir a sentarse ahí a discutir con el gobierno. Porque por más voluntad que tenga el gobierno de acordar, lo primero que va a hacer es decir, bueno, muy bien, vamos a acordar pagar una deuda descomunal, absurda, injustificada, desaparecida, fugada. Hay elementos para mostrar que hay fuga de capitales, hay ya descubierto contubernios armados, juicios, causas jurídicas contra los funcionarios de la oposición de entonces, que es lo que es su gobierno ahora. Le creaban causas, le creaban delitos, en fin, había un lugar de la Gestapo, como le llamaban, que le inventaban delitos inconfesables y que los acosaban con los jueces, con los fiscales, que le revisaban. A Cristina le revisaron hasta la ropa íntima de su vivienda personal. O sea, desesperados, haciendo movimientos de tierra del desierto con maquinarias pesadas, porque decían que ahí estaban enterrados contenedores con grandes fortunas, agujerearon todas las paredes, en fin, un absurdo, una cosa teatral. Y claro, ahora ¿cómo explican eso? ¿Cómo lo explican
la hacen creíble y no son juzgados. Incluso el Fondo Monetario, me imagino que tendrá algunos compromisos contraídos con Macri y con toda esa gente, Duchovny, que era el ministro en fin, Bennett, un montón de gente que participó en el enjuague ese tan macabro. Me imagino que el fondo le dirá, no, ustedes no pueden ir ahí a confesarse. O sea, los van a apretar de tal manera que ustedes no van a poder eludir, contar la verdad y nos va a comprometer a nosotros. Es decir, que no solamente ellos tienen miedo de ir a la convocatoria del gobierno, sino que deben ellos estar, es de suponer, resguardando a quienes le otorgaron el crédito, porque quienes otorgaron el crédito y desaparece el dinero, no lo han hecho gratis, me imagino. No sé si el fondo intervendrá en esas cosas oscuras, creo que no, es de suponer que no, pero sí lo que estamos seguros es que los intermediarios, que fueron los que realizaron la tarea esta del seguimiento, el otorgamiento del crédito, deben estar hasta la coronilla metidos ahí. Entonces, ellos dicen, ustedes no pueden. Entonces, nosotros eso trasladémoslo a otro de los países de ustedes. Y la cosa no se va a ser igual, pero más o menos será lo mismo. Me imagino que habrá deudas en los países de ustedes que serán imposibles de explicarse. Pero tenemos nosotros que saberlo, que esto ha sido un movimiento a nivel mundial, sobre todo, si no mundial, por lo menos continental, que han sucedido en nuestros países. Yo quisiera saber cuántos millones de dólares fugados a los paraísos fiscales que adeudan distintos países nuestros no tienen un fin lógico y justificado para exponerlo. Entonces, ahora el gobierno argentino los invita, dice, a la oposición. Entonces, todo eso es lo que está sucediendo hoy en la Argentina. Y me dirás, bueno, ¿y eso a qué conduce? Y conduce a que ellos, fíjate la paradoja, tienen los medios de comunicación, ellos forman la noticia que se les da la gana. Ellos distraen a la población, ellos especulan, maniobran con la gran mentira. Tienen 4, 5 o 10 periodistas estrellas que tiran todos los días cosas, y que cuando uno quiere seguir la noticia para ver la conclusión, se confunde. Pero esa es la tarea que ellos tienen. Ellos tienen, o sea, todo esto, nosotros llegamos a la conclusión de que todo este desfalco, todo este latrocinio, todo este robo que se ha hecho en todos nuestros países, obedece a un sistema sistema mafioso muy bien organizado en todos los niveles, financiero, político, económico y banquero, finanzas y banca y todo. O sea, hay un montón de malandras involucrados en esto. Y donde uno consigue ponerlos en evidencia. Y además, cuando uno los pone en evidencia, como no tiene comunicadores, porque nuestros gobiernos no tienen, somos nosotros los comunicadores o algo parecido a nosotros. O sea, no tenemos fuerza, ni preponderancia, ni presencia en ningún lugar que realmente vaya a cambiar la verdad absoluta por la gran mentira esta fabricada con medios profesionales. Yo quería hablarte de estas cosas porque nosotros, en función de que nos acerquemos por lo menos a la verdad o que pongamos en evidencia la maniobra, ya estamos haciendo algo. No vamos a cambiar el curso de la historia porque no tenemos suficiente elemento, e incluso porque nuestros gobiernos no tienen gente suficientemente capacitada también para su defensa. O sea, ese es otro de los problemas. Nosotros tenemos gente que está al frente de nuestros gobiernos defendiendo este posicionamiento, negociando con las potencias internacionales,
y que llega en determinados lugares donde no se puede avanzar. Te dice, no, acá no. Ese es un tema, arréglense ustedes, a nosotros no nos toquen. Nosotros no podemos ser los que paguemos el pato de la boda. Nosotros procedimos con ustedes, les otorgamos el crédito, ustedes son los que manejan esto, arréglense ustedes. Es un problema político, lo único que te pueden decir las instituciones impolutas internacionales es que somos países del tercer mundo, nuestra mentalidad es mediocre, somos los negros de la villa, los indios patarajada, en fin. Lo que le digan en cada uno de nuestros países a las fuerzas mayoritarias populares que llegan al gobierno por el juego libre de la democracia. La democracia, cuando en este caso, como en los nuestros, llega al poder, es desvirtuada con 4 o 5 sinvergüenzas, atorrantes, que manejan los medios de comunicación masiva y que te transforman cualquier verdad en su realidad, pero no es la nuestra. O sea que nosotros tendremos tarde o temprano que pagar. Por eso, hasta que no aparezca dentro de nuestros países gobernantes con suficiente idoneidad para exponer la verdad y hacerla cumplir, nosotros seguiremos siendo los tontos que siempre pagamos los platos rotos. Ustedes saben de esto más que yo. Yo solamente me dedico todos los días a tratar de traer elementos. Ayer hice un video sobre México con falencias en el proceso histórico. Tuve la desventurada opción de meterme en la historia y uno, con la voluntad que tiene, no es suficiente. A veces tiene que nutrirse de otros conocimientos que por la premura del tiempo, no es porque no tenga posibilidades de ejercerlo, por la premura del tiempo uno no se ha sabido respaldar. O sea, yo tuve 2 o 3 deslices en cuanto a fechas de acontecimientos, pero hoy me saltaron ahí y tienen razón, son cosas muy sagradas para ellos que uno los toca tangencialmente y que no debiera hacerlo, pero ¿quién me lo puede impedir? Yo hago cosas que hablé ayer, por ejemplo, de Emiliano Zapata y Pancho Villa a una población que abarca un continente y que algunas cosas se me escaparon de la realidad. Pido perdón públicamente por haber problemas de fechas, pero en el fondo el acontecimiento, o sea, el hecho histórico no varía, pero me cargaron y tienen razón, hacen bien. Y yo pido disculpas públicamente. En cuanto a esta convocatoria del gobierno argentino que te he mencionado, está la bolilla dando vuelta todavía, no se sabe qué va a pasar. El gobierno, como naturalmente es lo menos que podemos esperar, se resiste a pagar o a contraer compromisos y firmar cualquier cosa sin tener la oportunidad de poner evidencia y todo esto es causa de esta y denunciar a la oposición, que ha sido que hoy es oposición, que ha sido la que estuvo en el gobierno y contrajo esta defraudación al Estado, porque el dinero no está. Entonces, lo quiero comentar a mis amigos del continente, y mañana, como siempre, nosotros estaremos aquí golpeando la puerta, preguntando, averiguando, exponiendo lo poco que conocemos o lo mucho que nos llega, y con eso tratamos de mantener viva la esperanza, porque nosotros tenemos la esperanza de que la verdad al final de los tiempos se va a hacer presente y va a recibir la respuesta merecida por el esfuerzo que hacemos y por la cantidad de millones de personas que necesitan que la verdad florezca y resplandezca. Mañana nos volvemos a ver, no me falles, por favor. Hasta mañana.